El Nuevo Testamento es la segunda parte de la Biblia cristiana y es de vital importancia para la religión católica. Se centra principalmente en la vida, muerte, resurrección y enseñanzas de Jesucristo, el Hijo de Dios, y en los primeros años de la Iglesia cristiana. A diferencia del Antiguo Testamento, que describe la historia y la ley del pueblo de Israel, el Nuevo Testamento revela cómo se cumple la promesa de Dios de enviar un Salvador, y cómo esa promesa transforma la vida humana a través de Jesucristo. Esta parte de la Escritura es esencial para entender el mensaje del cristianismo, la salvación y el reino de Dios. Composición del Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento se compone de 27 libros, escritos en griego koiné, que abarcan desde los relatos de la vida de Jesús hasta las cartas de los apóstoles y la profecía del fin del mundo. Estos libros están organizados en varias secciones principales. Los Evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Los Evangelios son los relatos de la vida, muerte, resurrección y enseñanzas de Jesucristo. Cada uno tiene un enfoque único y fue escrito por diferentes autores, pero todos transmiten el mismo mensaje esencial: Jesús es el Mesías prometido y el Hijo de Dios que vino a salvar a la humanidad. El Evangelio de Mateo presenta a Jesús como el Rey y el Mesías prometido, centrando su narrativa en cómo Jesús cumple las profecías del Antiguo Testamento. Es el Evangelio más estructurado en términos de enseñanzas, siendo el Sermón del Monte, Mateo 5-7, uno de los pasajes más importantes. El Evangelio de Marcos es el más corto y directo de los cuatro. Se enfoca en las acciones de Jesús y su sufrimiento, destacando la figura de Jesús como el siervo sufriente. Marcos subraya la urgencia del mensaje de Jesús y la importancia de la cruz. El Evangelio de Lucas pone un énfasis particular en la misericordia de Dios y la inclusión de los marginados, como los pobres, las mujeres y los gentiles. Lucas resalta las parábolas que enseñan sobre el perdón y la salvación, como la parábola del Hijo Pródigo, Lucas 15, 11-32. El Evangelio de Juan se distingue por su alto tono teológico, enfocándose en la divinidad de Cristo y en su relación con el Padre. Presenta las famosas I.A.M. declaraciones de Jesús, como «Yo soy el pan de vida», Juan 6:35, y «Yo soy el camino, la verdad y la vida», Juan 14:6, que subrayan su identidad divina y su papel esencial en la salvación. Los Hechos de los Apóstoles. Este libro, escrito por Lucas, describe la expansión de la Iglesia cristiana después de la ascensión de Jesús. Los Hechos relatan cómo los apóstoles, especialmente Pedro y Pablo, llevaron el mensaje de Jesucristo al mundo conocido, predicando el Evangelio y estableciendo comunidades cristianas. A lo largo de los Hechos, se muestra cómo el Espíritu Santo guía y fortalece a los discípulos en su misión. La conversión de Saulo, Pablo, es un momento crucial en la historia de la Iglesia, ya que Pablo se convierte en uno de los misioneros más influyentes del cristianismo. Las cartas o epístolas. Las cartas son escritos dirigidos a las primeras comunidades cristianas o a individuos, y fueron escritas principalmente por los apóstoles Pablo, Pedro, Santiago, Juan y otros. Estas epístolas ofrecen enseñanzas sobre la doctrina cristiana, cómo vivir una vida cristiana fiel y la organización de la Iglesia. Algunas de las cartas más importantes son las cartas de San Pablo, como Romanos, Corintios, Gálatas, Efesios y Filipenses, abordan cuestiones teológicas fundamentales, como la justificación por la fe, la unidad de los creyentes en Cristo, y la vida en el Espíritu Santo. En Romanos 3:28, Pablo afirma: concluimos, pues, que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley, un principio clave del cristianismo. Las cartas de San Pedro abordan el sufrimiento por la fe y la esperanza en la gloria futura. En 1 Pedro 1, 6-7, se anima a los cristianos a mantener su fe firme a pesar de las pruebas, en lo cual os alegraréis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que, sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro. Las cartas de Santiago tratan sobre la importancia de las obras como manifestación de la fe verdadera. En Santiago 2:17, dice: así también la fe, si no tiene obras, está completamente muerta, enfatizando que la fe no puede ser solo una creencia interior, sino que debe manifestarse en actos de amor y justicia. El libro del Apocalipsis.
El Apocalipsis, escrito por el apóstol Juan, es un libro profético que describe la visión del fin del mundo y el triunfo final de Dios sobre el mal. Está lleno de símbolos y visiones apocalípticas, pero su mensaje central es de esperanza. Cristo, el Cordero de Dios, vencerá a las fuerzas del mal y establecerá su reino eterno. En Apocalipsis 21:4, se promete, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, un consuelo para los cristianos que enfrentan persecución y sufrimiento. El mensaje central del Nuevo Testamento. El mensaje central del Nuevo Testamento es la buena noticia de que Jesucristo, el Hijo de Dios, vino al mundo para ofrecer la salvación a toda la humanidad a través de su vida, muerte y resurrección. En Juan 3:16, uno de los versículos más conocidos de la Biblia, Jesús dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. A través de su sacrificio en la cruz, Jesús hizo posible la reconciliación entre Dios y los seres humanos, proporcionando el perdón de los pecados y abriendo el camino hacia la vida eterna. El Nuevo Testamento también enseña que la salvación es un don gratuito de Dios, recibido por la fe en Jesucristo. Como dice Pablo en Efesios 2, 8-9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. La fe en Cristo es esencial para ser parte de su reino, y la vida cristiana debe reflejar esa fe a través del amor y el servicio a los demás. El Nuevo Testamento y la vida cristiana. Para los católicos, el Nuevo Testamento no solo proporciona el fundamento doctrinal de la fe, sino también la guía para vivir una vida cristiana coherente con las enseñanzas de Jesús. Los cristianos son llamados a amar a Dios con todo su corazón y a amar a su prójimo como a sí mismos, Mateo 22, 37-39. La moral cristiana se basa en los principios de justicia, misericordia, perdón y humildad, enseñados por Jesús y aplicados por los apóstoles en sus cartas. Además, el Nuevo Testamento subraya la importancia del Espíritu Santo, quien da fuerza a los creyentes para vivir según la voluntad de Dios, tal como se describe en el Pentecostés, Hechos 2. El Nuevo Testamento es la base de la fe cristiana, revelando el plan de Dios para la salvación de la humanidad a través de Jesucristo. A través de los Evangelios, los Hechos, las cartas apostólicas y el Apocalipsis, los cristianos reciben la enseñanza y el consuelo necesario para vivir según el ejemplo de Cristo. Para los católicos, el Nuevo Testamento es una guía de vida, que inspira la fe, la esperanza y el amor, y les llama a vivir en comunión con Dios y con los demás, esperando con alegría el cumplimiento de las promesas de Cristo en la vida eterna. El Nuevo Testamento es la segunda parte de la Biblia y es fundamental para la fe cristiana. Contiene 27 libros que narran la vida, muerte y resurrección de Jesucristo, así como las enseñanzas y cartas de los apóstoles.